Vamos a cambiar de tema. Hace un ratito pusimos al aire lo dicho por el senador Ernesto Sanz. Creo que valdría la pena refrescarlo un poquito. Y después vamos a charlar con el Chino Navarro, que es, referente del movimiento Evita, que está en línea. Pero sería mejor primero ver lo que dijo el senador Ernesto Sanz, que fue muy claro. Acá no hay ediciones, no hay nada. Es exactamente la expresión que tuvo el senador Sanz con respecto a la situación económica y las elecciones del mes de octubre. ¿Lo podemos escuchar? A ver. Estamos viviendo un final de ciclo. La economía no está funcionando bien y el gobierno no acierta una, no pega una. Error tras error de gestión. Todo eso lo metes en un combo, le sumás periodistas que logran estas pruebas y además todo un humor social y tenés lo que tenés, movilización, manifestación, y ojalá esto siga hacia octubre, porque también a veces pienso que si la economía mejorara un poco, ¿qué pasaría con las elecciones? Entonces, ojalá que esto siga hasta octubre. Bueno, el diputado Chino Navarro está en línea con nosotros. Navarro, buenas tardes. Daniela Ballester y Pablo Dugan, los saludamos. ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo está? Bien, muy bien. ¿Pudo escuchar lo que dijo el senador Sanz? La verdad que teníamos ganas de escuchar su opinión. Sí, la verdad, me lo habían comentado y quiero ser justo. Pensé que era una exageración de quien me lo había comentado. Porque que un senador de la Nación, en aras de obtener algún beneficio electoral, abiertamente plantee que desea que el gobierno se siga equivocando, lo que esto va a perjudicar a los sectores populares, y que la economía vaya mal para también perjudicar a los trabajadores, realmente deja en claro qué oposición tiene Argentina. Uno no puede generalizar, pero es bueno que la audiencia se percate de que tenemos una oposición que cree que cuando peor estamos, mejor le va a ir a ellos, sin importar cómo le vaya a la mujer y al hombre de a pie, al que trabaja, al comerciante, al profesional. La verdad es un disparate. Nosotros escuchábamos las declaraciones de Sanz hace instantes, donde era bastante claro, ¿no? Hablaba de que la economía no mejore, era algo que debía seguir hasta octubre y que los beneficiaría a ellos como espacio político, ¿no? Yo quiero preguntarle si usted deja algún margen de error pensando, porque la frase, la verdad es que a nosotros nos suena bastante clara, pensando que, bueno, puede haber sido un error, algo que él no quería decir. ¿Cuál es su opinión? Bueno, yo no sé si lo quiso decir, si es el inconsciente o es una expresión poco feliz, pero resulta de lo que yo escuché, de lo que ustedes acaban de pasar al aire, es bastante claro. Él dice que de acá a octubre, en función de las elecciones, ojalá el gobierno se siga equivocando y ojalá la economía empeore, porque él... En realidad dice para ser exactos, dice que no mejore la economía, no que peore, sino que no mejore, que siga como está ahora, que para él está mal. Porque si mejora, esto lo agrego yo, él supone que muchos argentinos van a votar a los candidatos de la presidenta. Sí. Y en realidad yo me gustaría que la oposición critique, porque tendrá cosas que criticar, que haga propuestas, pero que además nos ayude al gobierno, pero sobre todo a los argentinos, a que este país cada vez esté mejor. Uno tiene que discutir modelo de nación con mejoras, con más trabajo, con más salario, con mejor economía, con más distribución de riqueza. Ahí, pero Chino, positiva, no discutir por la negativa. Ahí le va a contestar que este gobierno no se deja ayudar porque el gobierno es un poco impermeable a las opiniones de la oposición, y en ese sentido la verdad que, bueno, no tendría poca razón en eso. Pero yo le aprovecho para preguntarle, ¿no hay una subestimación de la gente? A ver, cuando la gente vota, ¿usted cree que la gente se fija en cómo está la economía, en el tiempo por venir, o se fija en la economía simplemente, bueno, de lo que lo rodea, de su barrio, de su casa, de cómo están los precios en el supermercado? Concretamente, ¿en qué se fija una persona para evaluar la economía al momento de ir a votar? ¿Cómo cree que se elabora eso en la cabeza de la gente? Antes de esa respuesta, les quiero recordar que hoy en la Cámara de Diputados se está discutiendo una ley que ha generado un gran debate, que es la de democratización de la justicia, y que el gobierno escucha los aportes de ONG, de sectores de la oposición, y que está dispuesto a modificar su propuesta. Con lo cual, esto de que no escuchamos o que no nos dejamos ayudar, a mí me parece que es un cliché, porque si en el 2009 nosotros perdimos las elecciones
y 2 años después pudimos recomponer obteniendo un 54%, es porque nos dejamos ayudar, es porque escuchamos a la sociedad, es porque corregimos errores y mejoramos otras políticas de gobierno. Si no, pareciera que nosotros estamos cerrados a todo tipo de accionar, y no es cierto. Bueno, muchas veces la respuesta es con el 54%. Lo que no quiere decir que no cometamos errores, porque no somos infalibles. Sobre todo un gobierno que hace permanentemente, que está encima de la gestión de las expectativas y necesidades del pueblo, obviamente que cometemos errores. Y respecto a cómo se vota, y es muy difícil, yo creo que hay múltiples motivaciones, desde la identificación. Porque déjeme que usted habló del 2009. Muchos dicen que el bajón económico del 2009 fue lo que le hizo perder las elecciones al gobierno en el 2009. Ese análisis estuvo presente. A mí me parece que sí, que tuvo que ver. No digo que ese ha sido el único. Yo creo que son múltiples motivos. No en todas las personas juegan los mismos motivos, y no en todas las personas los mismos motivos juegan con la misma intensidad. Digamos, una persona que estuvo el jueves en la calle, aunque económicamente le vaya muy bien, seguramente va a votar en contra del gobierno. Y un trabajador que le cuesta llegar a fin de mes, pero reconoce en este gobierno una ayuda permanente para mejorar su situación, de su trabajo, de su barrio en obra pública, la posibilidad de que sus pibes puedan acceder a la universidad, etcétera, etcétera, y que le da una mejor perspectiva de futuro, va a votar a nuestro gobierno. Sería arriesgado hablar de una motivación, o que la economía es la motivación, pero no se puede desconocer la incidencia. Pero me parece que ese no es el punto en cuestión. El punto en cuestión es que tenemos un senador de la Nación que vota leyes pensando para todos los argentinos, y que tiene como forma de hacer política, así lo ha declarado, que él quiere que al gobierno le vaya mal y que la economía no mejore, para que electoralmente a la oposición le vaya bien, aunque esto implique el sufrimiento y el retroceso de millones de argentinos. Fernando, yo quiero preguntarle, discúlpeme. La oposición argentina, bueno, la verdad que deja mucho que desear, aunque por supuesto no hay que generalizar. Es uno, claro. Bien, déjeme que le pregunte esto. Hay un momento en que el senador Sanz se refiere a si la economía mejorara, imagínense lo que sería esto en el marco de las elecciones. ¿Usted cree que esto tiene que ver con una previsible derrota en lo legislativo? ¿A eso se refiere? Si las cosas mejoraran un poco más económicamente, ¿esto significaría rotundamente una derrota para su espacio político? Bueno, el radicalismo tiene una perspectiva electoral compleja. Primero, que está discutiendo una política de alianzas que en algunas provincias tiene una dirección y en otras provincias tiene una dirección contraria. Pero a mí, más allá de analizar cómo le puede ir electoralmente el radicalismo a la oposición, lo que me parece que la audiencia nos exige que las argentinas y argentinos de bien, sean oficialistas u opositores, independientes, estén más o menos vinculados a la política, que un político, un hombre que tiene una responsabilidad pública, que tenemos además la carga pública de ejercer esa responsabilidad, y que además nuestro salario es pagado por los impuestos de los contribuyentes, trabajemos para que el día a día de los argentinos sea mejor, desde el oficialismo y de la oposición. A mí jamás se me hubiese ocurrido pensar que algún gobierno opositor, y me ha tocado transitar acciones políticas con gobiernos opositores, le vaya mal. Todo lo contrario, nosotros siempre hemos trabajado para que... Sí. No, lo tenemos que dejar porque ya se nos vienen las noticias encima, pero creo que quedó clara su posición. Ha sido muy amable, ¿eh? No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Ahora sí, los títulos de las 2:30.